19 y 20 de diciembre, meternos un poco con el 2001. Aquí desde La Luna con Gatillo estamos con Diego Sturbar, quien nos visita en la provincia de Córdoba. La Luna con Gatillo. Una crítica política de la cultura. Bueno, Diego, para aquí rememorar un poco las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, pensar que de algún modo ellas pueden funcionar como nuestro símbolo generacional, ¿no? Si es cierto eso de que cada generación gesta su héroe. Nuestro héroe es ese héroe colectivo, de algún modo podríamos pensar que se expresa ahí, no tanto en la figura del Nestornauta, ¿no? Para quienes se identifican con el proyecto de gobierno que surgió a partir del 25 de mayo del 2003, nosotros quizás podríamos pensar que estamos más cerca del Eternauta de Oesterheld, ¿no? Que al fin y al cabo es un héroe colectivo. De algún modo, más allá de las edades, quienes atravesamos con distintos años esas jornadas, encontramos algo muy potente en ellas que pervivió a lo largo incluso de la denominada década ganada. No sé si compartís un poco esta mirada o cómo ves vos, cómo pensás vos esas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. No, comparto absolutamente. Creo que es sacando, digamos, lo que fue por ahí la hazaña de nuestros mayores, por decirlo así, a lo que fue lo que iniciaron las madres del Plaza de Mayo en el año 76-77, ¿no? El movimiento de los derechos humanos bajo la dictadura. Creo que el movimiento que a nosotros nos tocó y que realmente nos conmovió a nosotros fue aquel diciembre del 2001, pero que me parece que es un diciembre que hay que volver a pensar qué diciembre del 2001 estamos hablando, porque me parece que no hubo un solo diciembre del 2001. Se construyeron muchas narraciones. Y me parece que en los últimos años tendió a predominar el 2001 de la clase media de la ciudad de Buenos Aires, los ahorros, los bancos. Y mi recuerdo del 2001 tiene mucho más que ver, como el tuyo, con la construcción del movimiento piquetero, con una generación de jóvenes de los barrios que asumen un tipo de protagonismo comunitario, social, de lucha, que no es el movimiento popular habitual, porque de alguna manera tiene unas originalidades que son fundamentales para nosotros. La acción directa, la creación de comunidad, el hecho de interrumpir la historia política que el peronismo venía haciendo de las luchas populares y generar una experiencia yo diría autónoma, un ciclo de luchas que es autónoma, autoorganizada y capaz de producir su propio lenguaje, sus propios símbolos, sus propios mecanismos. Y me parece que esa experiencia de una democracia de base, de un poder popular que surge bien desde abajo de los barrios populares, digamos, de los desocupados, de aquellos que según la sociología de la época no tendrían recursos para hacer acciones colectivas porque no eran trabajadores sindicalizados, le dan un dinamismo a la lucha social de aquellos años y yo creo que en general renuevan el dinamismo de la sociedad argentina. De una manera que yo creo que por alguna razón el orden político una y otra vez nos lo hace olvidar. Y es la idea de que no se trata simplemente de un grupo de personas que están pidiendo una demanda del tipo de quiero mejor trabajo, quiero mejor salario, sino que la idea de dignidad construida desde esas prácticas lo que está pidiendo es rever la sociedad, está pidiendo revisar la sociedad. O sea, era un movimiento construido muy de abajo, con un componente muy comunitario, con una capacidad de lucha y de producción simbólica muy grande y que está pidiendo revisar desde abajo la sociedad. Yo creo que es una experiencia fundamental, no tanto por lo que podríamos llamar los resultados, que es una discusión aparte, que también la podemos tener, sino porque introdujo en la dinámica social argentina un elemento de memoria que yo creo que está activo. Y si bien todos estos años de gobiernos llamados progresistas identificaron la crisis con el infierno y dijeron que había que irse del infierno, y también dijeron que solamente, digamos, con el kirchnerismo volvió la política y los jóvenes volvieron a hacer política, olvidando todo este proceso de ultrapolitización que hubo en sectores populares y juveniles, y como olvidando que la política vuelve cada vez que el movimiento popular es capaz de limitar el poder concentrado y abrir zonas de decisión colectiva y hacer pasar otro tipo de poder, que eso es, digamos, lo que nosotros podemos reivindicar como lo político. A pesar de eso, creo que con el paso del tiempo cada vez se va a ir haciendo más claro que el 2001 está más cerca de nosotros que el kirchnerismo. Está más cerca, tiene más futuro para nosotros. Nos da más imágenes, nos trae a los territorios de una manera más verdadera, más cruda. Y nos acerca a verdades que son verdades imperecederas, son verdades de lucha que una y otra vez yo creo van a seguir inquietándonos, nos van a seguir despertando, nos van a seguir organizándonos, ¿no?
Recién decías, bueno, la cuestión de algunos mitos, digamos, de la década progresista, la cuestión del retorno de la política con la gestión del Estado a partir de 2003, del modo en que se lo hizo, la cuestión de la participación juvenil a partir, digamos, de la identificación de muchos pibes y pibas con la figura de Néstor Kirchner tras su fallecimiento en octubre del 2010, y esta idea de el 2001 y lo previo como infierno, ¿no? Ahí Federico Nietzsche decía, ¿no?, que el tema del desierto era también una imagen muy potente porque era el desierto en donde habitaban desde siempre los veraces, ¿no? De algún modo hay una posibilidad, ¿te parece?, en esta cuestión de cepillar la historia a contrapelo, como decía Benjamin, de seguir insistiendo con recorrer el proceso que uno podría pensar que va desde las pobladas de Cutralcó en 1996 a la masacre de Avellaneda el 26 de junio del 2002, como parte de una tarea también teórico-política, militante, que contribuya a que las nuevas generaciones generen una imagen, digamos, del cambio social de algún modo más vinculada a perspectivas que tienen que ver con el trabajo de base, con la cuestión insurreccional en las calles y no tanto con la mirada estadocéntrica de la política? ¿O te parece que ya es algo que ya está, que ya dio lo que tenía para dar, se construyeron los relatos que se construyeron y que no hay mucho más por indagar? Porque digo, un riesgo también es el gesto nostálgico, ¿no?, respecto de 2001 y la etapa previa. Sí, yo creo que el 2001 es hacia adelante, ¿no? Es hacia adelante. Como digamos, las experiencias de clasismo obrero de los 60 en Córdoba son para adelante. Creo que los balances los hacemos para adelante, ¿no? Lo que pasa es que para hacer un balance para adelante tenemos que desconfiar de las imágenes, los clichés y los balances que nos imponen. Y ahí el trabajo de investigación es fundamental. La investigación sobre el presente y la investigación histórica es fundamental, y el trabajo que vos hiciste sobre ese periodo es muy, muy notable. A mí lo que me parece que lo que hay que hacer es que también hay que pensar un poco sobre lo que es un ciclo de luchas autónomo. En el sentido que no es autónomo porque responde a una ideología autonomista, es autónomo porque la autoorganización tiene un papel central. Esto me parece que es un tema fundamental, la autoorganización. Y también creo que en la Argentina de hoy se empieza a ver claro, en buena parte de América Latina se empieza a ver claro, una polarización que no es la polarización política que los medios de comunicación llaman como la grieta, sino que es una polarización entre la iniciativa que toman los dueños de las empresas, las jerarquías eclesiales, los tres poderes políticos del Estado, y que es una iniciativa del todo patriarcalista, del todo racista, del todo clasista. O sea que, digamos, el problema de la relectura de la historia argentina en términos de restituir todos aquellos sujetos que por color de piel, clase social o género, o por pertenecer al mundo indígena, etc., son una y otra vez desvalorizados, devaluados del protagonismo de la lucha popular y del contenido, que es lo que hizo que en Argentina pudieran haber espacios democráticos estos años, que fueron solo esas luchas, no el hecho que hubiera un régimen parlamentario a nivel del Estado o que el liberalismo garantizase condiciones sociales. Eso no ocurrió nunca. Lo que hay de democracia en la Argentina son las luchas contra el clasismo, contra el racismo, contra el patriarcalismo, contra el colonialismo. Me parece que cada vez esos polos se esclarecen más. De un lado como decíamos, tenemos un polo que es directamente los dueños de las empresas organizando este mundo empresarial que nos están proponiendo como única transparencia, un único mundo posible, y de otro lado tenemos todo lo que queda del lado de las sombras. Y me parece que nuestra tarea de investigar, de articular, de pensar ese otro polo, que es un polo que se manifestó clarísimamente en el 2001 y que se expresó en toda América Latina en un ciclo de luchas en ese periodo, en Venezuela, en Brasil, bueno, qué sé yo, en buena parte de la región. Insisto con esto, está más cerca de nosotros que la fase de los gobiernos progresistas. Nos dice más, nos abre un horizonte más claro. Y además es un espacio de investigación y desafío que requiere categorías urgentes. Y son las únicas categorías que son armas, que no son meramente discursos de articulación académica, mediática, de generación de una sociabilidad cómoda, sino, digamos, es la única realidad que está pidiendo un tipo de pensamiento del tipo armas, del tipo lucha. Y yo creo que la veracidad del desierto tiene todo que ver con la idea de lucha, ¿no? Muchas de las críticas que se hicieron a 2001 es que, bueno, bajo el cántico de que se vayan todos, finalmente dicen muchos se quedaron todos o volvieron todos, y se señalan de algún modo como, bueno, los límites históricos de esa experiencia. Para muchos también la idea de Macri y cierta cuestión antipolítica es ligada también con cierto mandato del 2001. ¿Qué conexiones ves vos entre esos límites que encontró de algún modo la experiencia? Si se puede hablar de límites o si la experiencia dio lo que dio
y después vino lo que vino también de algún modo como una lectura de ese 2001, y qué conexión tiene con la actualidad del macrismo hoy. Yo creo que se puede pensar los límites y nos toca a nosotros hacer marcar los límites y pensar críticamente a esa experiencia, y también nos toca pensar críticamente nuestro papel en esa experiencia. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se hacen evaluaciones, se marcan límites y se hace críticas, qué tipo de operación se quiere hacer. Si lo que se quiere hacer es desactivar la experiencia explosiva del 2001, no me parece interesante esa operación. Me parece una operación del orden, me parece una operación de aplanamiento, me parece una operación ilegítima. Ahora, si lo que nosotros queremos es mostrar que el ciclo de politización autónoma quedó interrumpido y que no nos tiene que volver a pasar lo mismo, y tenemos que sacar conclusiones para saber cómo se completa una secuencia de politización autónoma, entonces sí tenemos que hacernos muchas críticas. Pero el punto central, yo creo que tenemos que pensar respecto al 2001 es el problema de la crisis. ¿Quién produce la crisis? ¿Quién aprovecha la crisis? ¿Qué es una crisis? Porque hay 2001 vivo hasta que el orden consigue negativizar el sentido de la crisis. Es decir, en lugar de que la crisis sea nuestra arma, somos nosotros los que queremos la crisis porque no queremos ser gobernados. Somos nosotros los que profundizamos la crisis, creando estrategias para sobrevivir en la crisis. Y porque sabemos que la crisis es simplemente el hecho de que la normalidad que el poder organiza deja de funcionar, y entonces las disputas empiezan a ser mucho más abiertas. El hecho de que la crisis ya no podemos pensarla así, que la crisis sea aquello con la que nos amenazan a nosotros las clases dominantes. Es o te bajamos el salario o crisis. O disminuye tu capacidad de poder de circulación en la ciudad, o crisis. O un policía y una empresa, o crisis. Cuando eso ocurre, ahí sí que creo que el 2001 se desactiva, y el balance desde el orden del 2001 es oscuro. Es lo que no queremos que vuelva a pasar. Es bajas salariales, represión, sufrimiento popular. Entonces, cuando la crisis es un elemento que el orden pone en juego para amenazar, para extorsionar, para aterrorizar, en definitiva para consolidar sus propias bases, creo que ahí estamos en un problema, porque el 2001, el sentido que puede tener para nosotros es una idea de crisis producida por sujetos que ya no se van a dejar obedecer, producidas por sujetos que están dispuestos a combatir. Pero sobre todo me parece que la crisis como elemento cognitivo, la crisis como momento en donde aprendemos de economía, donde aprendemos de comunidad, donde aprendemos de formas de lucha. Yo creo que el 2001 es esa experiencia cognitiva popular sobre la lucha. Entonces hay que ver, cuando se hace un balance y se dice, bueno, hay que hacer una crítica al 2001, hay que hacer una crítica porque fue una incapacidad de pasar de crisis a un nuevo agenciamiento político. Sí, ahí tenemos mucho que criticarnos y mucho que aprender para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Pero no creo que se pueda hacer la crítica desde el orden. Me parece que la crítica desde el orden es canalla. Es canalla, normalmente es racista y es absolutamente expropiatoria de los saberes y de las estrategias y las potencias de los sujetos, de los barrios, de los populares, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, Diego. Bueno. La Luna con Gatillo. Una crítica política de la cultura.